Bienvenidos, estimados estudiantes del grado 11 del Colegio Fernando Soto Aparicio. Reciban un caluroso saludo a un encuentro más de este tutorial de química orgánica. Hoy con un tema muy particular. Hablaremos de las propiedades químicas de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos cuya fórmula general es R, cadena carbonada unida al grupo OH, grupo funcional denominado oxidrilo o hidroxilo. Los alcoholes presentan puntos de ebullición más altos que los alcanos, porque al igual que el agua, están asociados mediante puentes de hidrógeno, que son compuestos que tienen un hidrógeno unido a átomos altamente electronegativos como el oxígeno o el nitrógeno. Otra particularidad de los alcoholes es que son compuestos polares, es decir, son solubles en agua. Esta solubilidad de los alcoholes aumenta si el alcohol tiene una mayor cantidad de grupos hidroxilos. A mayor cantidad de grupos hidroxilo, aumenta la solubilidad. Pero si la cadena es larga, es decir, aumenta la cantidad de carbonos, la solubilidad de los alcoholes disminuye. Las reacciones químicas de los alcoholes se clasifican en dos categorías. Una primera, en la cual el grupo oxidrilo se rompe, es decir, que el hidrógeno se separa del oxígeno y es reemplazado por un átomo o un grupo de átomos. Y una segunda categoría en la cual el grupo oxidrilo en conjunto se separa de la cadena carbonada, es decir, la ruptura se hace en esta forma. Y este grupo es sustituido o cambiado por un átomo o un grupo de átomos. En la primera categoría se presentan las siguientes clases de reacciones químicas. Formación de alcóxidos, formación de ésteres, oxidación y deshidrogenación. Mientras que en la segunda categoría se presentan las reacciones de sustitución del grupo oxidrilo por un halógeno y la deshidratación. Estas son las 6 clases de reacciones que vamos a estudiar a continuación. El ion alcóxido se forma cuando se hace reaccionar un alcohol con una base fuerte, especialmente los reactivos de Grignard, que es un compuesto formado por una cadena carbonada que tiene un magnesio y además tiene un átomo de halógeno. También con el amiduro de sodio, que es un hidruro de nitrógeno y sodio, y de manera particular con los hidruros de sodio. De igual manera, también se forman los alcóxidos cuando se hace reaccionar un alcohol con acetiluro, con metales o con bases inorgánicas que sean fuertes. Analicemos un ejemplo en la formación de un alcóxido. Partimos de un alcohol, en este caso el 1-propanol, 1 porque el OH se encuentra unido al carbono 1-propanol, el cual hacemos reaccionar en esta ocasión con el amiduro de sodio. Hemos establecido que el grupo OH se rompe de tal forma que el hidrógeno se separa del oxígeno y en este caso el metal, que es el sodio, se va a unir al oxígeno. Observen que los términos en los reactivos están igual en el producto CH3, CH2, CH2 y el oxígeno, que perdió el hidrógeno y al cual es reemplazado por el metal, en este caso el sodio. El hidrógeno
que se separa del grupo oxidrilo se une a la parte restante del amiduro de sodio, formándose el compuesto NH3. Observe, era NH2 más un hidrógeno que llega, NH3. ¿Cómo se nombra un alcóxido? Del alcano se quita la terminación de tal manera que este alcóxido proviene del propano. Cambiamos la terminación del alcano por la palabra óxido y le agregamos el nombre del metal, de tal forma que el nombre será propóxido de sodio. Y una sustancia final, que en este caso corresponde a NH3, que es la fórmula del amoníaco. Cuando se hace reaccionar un ácido carboxílico y un alcohol en un medio ácido, se obtienen ésteres. Los ésteres son derivados del petróleo, compuestos orgánicos que presentan una cadena carbonada con un carbono intermedio que tiene dos enlaces con oxígenos, de los cuales uno es sencillo y el otro enlace es doble. Fórmula general de los ésteres: R, cadena carbonada, carbono intermedio unido a un oxígeno con enlace doble y otro con enlace sencillo y complementada por una cadena carbonada. Analicemos la formación de un éster mediante un ejemplo. Un éster es la unión de un ácido carboxílico y de un alcohol. En este caso, el ácido carboxílico se llama ácido etanoico y está representada su estructura en color verde. Y el alcohol se denomina etanol y que hemos representado de color azul. Hemos establecido que el grupo oxidrilo se rompe, de tal forma que el hidrógeno se separa del oxígeno y al separarse del oxígeno va a permitir que se rompa el enlace sencillo del grupo oxidrilo del ácido carboxílico en esta forma, de tal manera que aquí se obtiene la formación de una molécula de agua y a la vez permite que este oxígeno, por la pérdida del enlace con el grupo oxidrilo, se pueda unir a este carbono. Veamos entonces el resultado en el producto. En el producto podemos observar que un éster es la unión de un ácido carboxílico y un alcohol. La parte representada en verde corresponde a la parte proveniente del ácido carboxílico y la de color azul pertenece al alcohol. ¿Cómo se nombra un éster? Se cambia la terminación del ácido oico por ato, de tal forma que el nombre para este compuesto será etanoato, que es la parte que pertenece al ácido, etanoato de etilo, que es la parte que pertenece al alcohol. Obviamente que en la formación de un éster hay formación también de agua. En la oxidación de los alcoholes, dependiendo del alcohol que se utilice y del agente oxidante, se pueden obtener diversos productos. Podemos producir aldehídos, ácidos carboxílicos o cetonas. Analicemos un ejemplo cuando utilizamos un alcohol primario. Para este ejemplo vamos a utilizar un alcohol primario
que es el 1-propanol. Y como agente oxidante vamos a emplear el trióxido de cromo en piridina. Esta es la estructura de la piridina. La piridina es un compuesto aromático proveniente del benceno en el cual se ha reemplazado un carbono por un átomo de nitrógeno. La piridina tiene un olor desagradable parecido al del pescado en descomposición. Cuando hacemos reaccionar el 1-propanol con el trióxido de cromo como agente oxidante, empleando como catalizador la piridina, el hidrógeno del grupo oxidrilo se separa de tal forma que el oxígeno, al perder un enlace, ejerza tensión sobre el carbono, permitiendo que uno de los hidrógenos que están unidos a este carbono también sea desplazado. Es decir, se ha obtenido el desplazamiento de dos hidrógenos, una molécula de hidrógeno. Y el oxígeno se va a unir con este carbono mediante un enlace doble. Veámoslo en el producto. De esta forma, el 1-propanol ha perdido dos hidrógenos y su oxígeno se ha unido mediante un enlace doble. De esta manera se obtiene un producto que es un aldehído. Como tiene 3 carbonos, prefijo pro, que significa 3, proviene del propano porque sus enlaces son sencillos, y como el grupo funcional es el grupo aldo, cambiamos la terminación del alcano por al, nombre del compuesto propanal, más la formación de una molécula de hidrógeno. Vamos a emplear el mismo alcohol, pero vamos a cambiar las condiciones del agente oxidante. En esta ocasión vamos a hacer reaccionar el 1-propanol con el permanganato de potasio en un medio ácido. Ya dijimos que el hidrógeno se desprende del grupo oxidrilo y la tensión que ejerce el oxígeno sobre el carbono hace que se desprenda otro hidrógeno, de tal forma que el producto que se obtiene en esta ocasión es un ácido carboxílico. Como tiene 3 carbonos, su nombre será ácido propanoico. En conclusión, empleando el mismo alcohol, 1-propanol, pero cambiando las condiciones del agente oxidante, en una primera instancia una oxidación suave y aquí una oxidación severa, se obtienen dos productos diferentes. Entonces, por eso hemos obtenido un aldehído y en el segundo caso un ácido carboxílico. Cuando el alcohol que se oxida es secundario, el producto que se obtiene es una cetona. En el ejemplo planteado tenemos el alcohol llamado 2-propanol. Y es un alcohol secundario porque el grupo oxidrilo está unido a un carbono que es secundario. Un carbono es secundario cuando está unido a 2 carbonos y se encuentra en medio de ellos. Luego, la condición en la clasificación de los alcoholes depende de la clase de carbono al cual está unido el grupo oxidrilo. Entonces, vamos a hacer reaccionar el 2-propanol con el trióxido de cromo, utilizando como catalizador la piridina. Ya hemos repetido varias veces que el hidrógeno del grupo oxidrilo se desprende, se separa del oxígeno, haciendo que el oxígeno cree una tensión sobre el carbono y a la vez esa tensión hace que se desprenda el hidrógeno que estaba unido al carbono. De esta forma, el producto que se obtiene es una cetona. Observemos
que el carbono intermedio, al unirse con el oxígeno, forma un enlace doble. Este compuesto de esta característica es una acetona, que es un compuesto orgánico que presenta un carbono intermedio con un enlace doble a un oxígeno. Recordemos que la acetona se nombra cambiando la terminación del hidrocarburo por la terminación ona. Como tenemos 3 carbonos, entonces este compuesto se llama propanona. Sobra decir que el grupo funcional está en el carbono 2, aunque no es un error colocarlo, 2-propanona, más la formación de hidrógeno. Entonces, cuando se oxida un alcohol secundario, el producto que se obtiene es una cetona. Pasamos ahora a la segunda categoría de las reacciones de los alcoholes, en la cual el grupo oxidrilo se separa de la cadena carbonada y es reemplazado por un átomo o un grupo de átomos para formar nuevos compuestos. La primera reacción que vamos a analizar de la separación del grupo oxidrilo de la cadena carbonada es la sustitución del OH por un halógeno, la cual se puede realizar por el tribromuro de fósforo o el triyoduro de fósforo, o también por los ácidos halogenados como el ácido clorhídrico, el ácido bromídico o el ácido yorhídrico. En nuestro ejemplo tenemos el alcohol conformado por 2 carbonos y cuyo nombre corresponde al etanol. Al etanol lo vamos a hacer reaccionar con el ácido clorhídrico. Recuerden que el grupo oxidrilo se va a separar de la cadena carbonada, sale el grupo oxidrilo y en su reemplazo se va a unir el halógeno al carbono. De esta forma se obtiene un halógenuro de alquilo. Veamos cuál es la respuesta. CH3, que es el primer término, CH2 con enlace sencillo, y a este carbono se une el cloro. El grupo oxidrilo, al desprenderse de la cadena carbonada, se une con el hidrógeno del ácido clorhídrico formando una molécula de agua. Ya dijimos que el cloro se une a la cadena carbonada. Entonces, en el producto vamos a tener la formación de agua también, H2O. Nombre del producto que se obtiene: cloro, entonces cloruro de etilo más agua. Veamos otro ejemplo de la sustitución del OH por un halógeno. En este caso vamos a utilizar el alcohol denominado ciclobutanol, que al reaccionar con el ácido clorhídrico, el grupo funcional oxidrilo se desprende de la cadena cíclica y el halógeno se une a dicha cadena cíclica, de tal forma que se obtiene como producto el cloro ciclobutano. Cloro como sustituyente, ciclo porque es una cadena carbonada cerrada, butano porque tiene 4 átomos
de carbono, y como los enlaces son sencillos, el compuesto tendrá como nombre clorociclobutano. Obviamente, más la producción de un producto como el agua. En una reacción de deshidratación, como su nombre lo indica, hay pérdida de agua. Entonces, cuando hacemos reaccionar un alcohol con ácido sulfúrico o ácido fosfórico, hay producción de éteres y de alquenos. Veamos un ejemplo en la formación de un alqueno. Partimos del alcohol denominado 1-butanol, que al reaccionar con el ácido sulfúrico, el grupo oxidrilo se desprende de la cadena carbonada, de tal forma que el carbono ejerce una tensión sobre el carbono anterior debido a la pérdida de ese enlace, originando que un hidrógeno de dicho carbono también se desprenda, y de esta forma se va a formar una molécula de agua. Y el carbono, para reemplazar el enlace perdido, se va a unir con un enlace doble al carbono anterior. Veámoslo en el producto. Observen que el carbono que perdió el grupo oxidrilo formó un enlace doble con el carbono anterior, de tal forma que el producto que se obtiene tiene un enlace doble, y como está en el primer carbono, su nombre será 1-buteno. Ya hemos explicado cómo se forma también la molécula de agua. Tenemos representadas dos moléculas de metanol, una en la parte superior y otra molécula de metanol en la parte inferior. Y la he representado en esta forma porque este es un caso particular en el cual se unen, se mezclan las dos categorías de las reacciones que hemos visto con los alcoholes. La primera, en la cual el hidrógeno se separa del oxígeno, y la segunda, en la cual el grupo oxidrilo se separa de la cadena carbonada. Esto va a permitir que el carbono que está en la parte inferior se una al oxígeno que está en la parte superior, formándose obviamente la molécula de agua con el hidrógeno que se desprende del primer metanol y el grupo oxidrilo que se desprende de la cadena carbonada del segundo metanol. Lo correcto para la ecuación es representarla de la siguiente forma. Dijimos que teníamos dos moléculas de metanol, una que había representado en la parte superior y otra en la parte inferior. Entonces, al hacer reaccionar dos moléculas de metanol en un medio ácido, incluyendo temperatura, se obtiene un producto nuevo que es un éter. Un éter es un compuesto orgánico el cual está dentro de una cadena carbonada, un oxígeno unido por enlaces sencillos al carbono anterior y al carbono siguiente. ¿Cómo se nombra un éter? Se antepone la palabra éter. Observemos que a cada lado del oxígeno tenemos un metil. Como son dos, entonces anteponemos el prefijo di y la terminación metílico. Nombre del compuesto: éter dimetílico, que es un éter simétrico porque tiene igual cantidad de carbonos a ambos lados, más la producción de agua porque es una reacción de deshidratación. De esta forma hemos llegado al final de nuestra clase referente a las propiedades químicas de los alcoholes.
esperando que este tutorial les sirva de apoyo para resolver los ejercicios propuestos en los talleres. Hasta un próximo encuentro, estudiantes de grado 11 del Colegio Fernando Soto Aparicio.